Adelante. Bien, estábamos hablando entonces en la última clase sobre los flujos de lava y en particular sobre los flujos de lava de tipo AA. Ahí estábamos viendo un ejemplo de la lava de 1971 del volcán Villarrica. Una lava que avanzó, como les decía, también en terreno, 16 kilómetros en aproximadamente 48 horas. ¿Ya? 48 horas. Es decir, una velocidad más o menos del orden de 0,3 kilómetros por hora, ¿ya? Lo que constituye una velocidad relativamente rápida para lo que son los flujos de lava. Obviamente, esa velocidad no es constante. La mayor parte del recorrido de esta lava probablemente la hizo en las primeras horas, cuando la tasa eruptiva era mucho más alta, y la pendiente también era mayor. Una vez que llega a las zonas más planas, digamos, más distales, la velocidad disminuye de manera considerable, ¿ya? En general, los flujos de lava tienden a desacelerarse a medida que van avanzando, pero es una velocidad promedio. Aquí en estos cuadros estamos viendo un poco la arquitectura básica que tienen estos flujos de lava. Como les decía anteriormente, una diferencia de los flujos de lava de tipo AA comparado con los flujos de lava de tipo Pajoejoe es que las lavas de tipo AA son lavas simples, es decir, están constituidas por una única unidad de flujo, un único lóbulo. Este lóbulo, en particular, también lo podemos dividir en dos zonas principales. Una que sería la zona del frente de la lava, que aquí le llaman la zona dispersa, y el canal estable, acá atrás, que está alimentando al flujo de lava. Y esta zona aquí es una zona transicional entre estos dos extremos. La zona del canal estable, entonces, está formado básicamente por un canal donde avanza la lava de mayor temperatura, y este canal está, eh, digamos, acotado de manera lateral por estas estructuras que se llaman levés. Los levés son estructuras, entonces, de forma de paredes laterales que están, de alguna manera, acotando la extensión, digamos, horizontal, perpendicular a la dirección de flujo, de este flujo de lava. Esto se produce, estos levés, básicamente por el enfriamiento que ocurre en los bordes del flujo de lava, hace que la lava entonces se enfríe, se detenga, y forman entonces estas estructuras de leve. De esta manera, el flujo de lava queda bien canalizado por esta estructura que va alimentando el frente. En la parte del frente, que aquí le llaman zona dispersa, no tenemos esta estructura de levés y canal, sino que tenemos todo el frente, en que tenemos una corteza, que es la que se va enfriando, formada en la parte más externa, ¿verdad? Por bloques, por todos estos detritos que se van formando por el mismo flujo, esta autobrecha que se va formando, y un núcleo interior más caliente, con una viscosidad más baja, y es la que está buscando, digamos, el avance del flujo de lava. Tenemos entonces estas estructuras para estos tipos de flujo. Aquí en la derecha estamos viendo algunos perfiles transversales de estos flujos de lava. Entonces el corte A y B que aparecen acá constituyen básicamente corte aquí de la zona dispersa, mientras que los cortes que estamos viendo más hacia acá constituyen un corte transversal, un perfil transversal del flujo en la zona de canal estable. Aquí estamos viendo entonces la formación de levés, y aquí estamos viendo algo que también lo vimos en terreno, que era la formación de otro set de levés secundarios o internos, ¿verdad? Que tienen un ancho, o están separados por un ancho menor que el del set de levés principales que se formó al comienzo. Decíamos también en terreno que estos levés que se van formando de manera más interna dentro del mismo flujo se deben principalmente a que a medida que transcurre la erupción, la tasa eruptiva va disminuyendo, y por lo tanto las dimensiones de la lava también van disminuyendo, en particular el ancho va disminuyendo. Entonces el flujo ahora se concentra en la parte interior, y se puede repetir el proceso de enfriamiento digamos, de la parte lateral del flujo de lava, y se forman estos leves, entonces, que están en el interior del flujo de lava formado en un inicio, ¿ya?
Este proceso, dependiendo de la duración que tenga la erupción, de las características del flujo de lava, se puede repetir varias veces. Vamos a ver después que en la lava del Lonquimay de 1988 se formaron 4 sets de leves, cada uno más al interior del flujo de lava. Aquí estamos viendo algunas características también de estos flujos de lava. Aquí se puede apreciar en estas dos fotografías el perfil típico, zona brechosa en la parte inferior, zona maciza en el interior, y nuevamente una zona brechosa en la parte superior. Las dimensiones que tienen, las dimensiones proporcionales entre la parte maciza y la parte brechosa, puede variar. Fíjense que aquí la parte maciza ocupa gran parte del flujo de lava, mientras que en esta fotografía que estamos viendo acá, la parte maciza es mucho más pequeña. Eso va a depender de varios factores. Depende esencialmente del cisalle que ocurra en la lava. Si el cisalle es alto, la lava se fractura y la parte brechosa va a cubrir una mayor proporción del el espesor total de la lava. ¿Qué puede aumentar el cisalle? Por ejemplo, una mayor pendiente. Si la pendiente es mayor, como estamos viendo acá en esta fotografía, de la derecha, en el de la izquierda la pendiente era más bien plana, acá la pendiente es más alta, entonces hay mayor cisalle, la lava se brechiza de manera más importante y la parte maciza es menos importante, más pequeña. Estas fotografías son del volcán Villarrica, por donde andábamos. Aquí se ven entonces varias secuencias, ¿verdad? De estas lavas de tipo AA. Parte brechosa, maciza, brechosa, brechosa, maciza, brechosa, ¿verdad? Y se van repitiendo de manera secuencial a medida que transcurren las erupciones durante la historia geológica del volcán y se van acumulando, se va formando, ¿verdad?, esta pila de lavas de tipo AA, que son las más características en muchos de estos volcanes. Más características, este es un flujo de lava del volcán Etna en Italia, en la isla de Sicilia, ahí se ve la cumbre del Etna, y aquí estamos viendo la parte que veíamos anteriormente en el diagrama, en que se ve aquí el canal central deprimido, ya que la lava avanzaba por acá, y una vez que se termina la erupción, la mayor parte de esa lava se drena hacia el frente, aguas abajo, y aquí se ven las paredes, ¿verdad?, de los leves. Aquí también se ve en menor escala otro flujo más pequeño de la misma erupción, el leve lateral, en esta zona, y aquí se ve el canal central del flujo de lava. Misma lava, nuevamente ahí estamos viendo el frente del Etna, aquí estamos viendo el frente de la lava. Ahí se ve una persona a escala, está aquí en el frente, la lava tiene aproximadamente unos 15 metros de espesor. Fíjense la textura también, 100% brechosa aquí en el, digamos, en el frente. Esta fue una lava que avanzó aproximadamente 6 kilómetros en aproximadamente una semana, en este caso. También una lava de tipo AA. Bueno, hemos visto entonces eh, flujos de lava de tipo bajo Ejoe versus lavas de tipo AA. ¿Qué es lo que influye en que se forme una u otra morfología? Ya que ambas lavas tienen una composición basáltica. ¿Ya? En este diagrama estamos viendo acá, fíjense, dos factores: velocidad de avance, velocidad U en metros por segundo, y aquí estamos viendo pendiente del terreno. Los triángulos negros corresponden a lavas de tipo AA y los círculos corresponden a lavas de tipo bajo Ejoe. Bueno, en realidad, si se fijan, la influencia de la pendiente es bastante débil. Aquí trazaron esa curva, o esa recta más bien, de esa forma, pero yo perfectamente podría haberla trazado de manera horizontal. Entonces vemos que el principal control en este diagrama es la velocidad. O sea, cuando la velocidad supera un límite de aproximadamente 0.01 metro por segundo, tenemos lavas AA. Si la velocidad es menor, es más bien bajo Ejoe. Y eso es debido a lo que les explicaba anteriormente, que a mayor velocidad hay más cisalle, eso va a fracturar la lava. Se va a fracturar se va a romper de manera frágil, formando una brecha. Si la velocidad es lo suficientemente baja, la lava puede de alguna manera resistir el cisalle sin fracturarse.
y por lo tanto vamos a tener una superficie lisa, una lava de tipo bajo de Joe. También lo podemos ver en este otro diagrama. Este es un diagrama, aquí estamos viendo acá, tasa de deformación, shear rate, y aquí estamos viendo el estrés aplicado. Recuerden que ese es el mismo tipo de gráfico que veíamos cuando eh, estábamos estudiando la reología de una lava. ¿Ya? Estamos viendo entonces aquí la tasa de deformación y el estrés aplicado. Y tenemos ese campo, más o menos así. Aquí tenemos el COE y acá tenemos AA. ¿Se acuerdan que hablábamos de un flujo, por ejemplo, newtoniano? Partía desde el origen. Bueno, dice que es una línea recta. Estamos en la A. ¿Qué nos dice ese gráfico? Bueno, aquí tenemos el punto crítico, ¿verdad? Si el estrés aplicado o la tasa de Cisalle es lo suficientemente baja, vamos a estar en el bajo de Joule. Si aumentamos el estrés de Cisalle, o el estrés aplicado, vamos a caer en el campo de las lavas AA. ¿Qué es lo interesante? Supongamos ahora que tenemos otra lava que tiene otra viscosidad. Ya, la lava, llamémosla B. ¿Cuál lava es más viscosa? ¿La A o la B? La A es más viscosa, correcto. La B es menos viscosa, tiene una pendiente menor. ¿Qué es lo interesante? Fíjense que la lava B, que es menos viscosa, ¿qué pasa si yo tengo un estrés de 16, el eje X, aquí? Aquí estamos viendo. ¿En qué campo cae la lava A? Cae acá. Acá. ¿Dónde cae la B? Aquí. En el campo bajo de Joule. ¿Qué nos dice eso entonces? Nos dice que una lava que sea menos viscosa va a tener más posibilidades de caer en el campo de las bajo de Joule. Es decir, la viscosidad sí tiene un efecto. En general, lavas menos viscosas van a tender a tener un comportamiento más cercano o van a caer dentro del campo bajo de Joule. Pero no es el único factor, ya que una misma lava con la misma viscosidad, dependiendo de las condiciones, puede ser AA o bajo de Joule. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, la viscosidad es un factor. Las menos viscosas tienden a ser más bajo de Joule, pero no es el único factor. ¿Qué podría hacer entonces que cambie, por ejemplo, el cisel? Y que yo paso de una bajo de Joule a una AA. Existe la transición. ¿Ya? Un mismo flujo de lava puede ser bajo de Joule, pero puede convertirse en una lava de tipo AA. Por ejemplo, se aumenta la pendiente. Por ejemplo, una lava viene por un terreno relativamente plano, pero súbitamente aumenta la pendiente rápidamente, entonces va a aumentar el cisalle y se va a convertir en una lava de tipo AA. Puede convertirse en una bajo de Joule en AA, eso es posible. Lo opuesto es mucho más difícil. Una bajo de Joule, perdón, que una lava de tipo AA se convierta en una bajo de Joule es prácticamente imposible. ¿Por qué? La pendiente puede disminuir, de hecho, eso es lo que ocurre habitualmente. ¿Ya? Por lo tanto, uno podría decir, bueno, el cisalle va a disminuir, pero no ocurre esa transición de AA a bajo de Joule. ¿Por qué será? Se va enfriando, ¿Ya? ¿Y qué significa eso entonces? y si se va enfriando se hace.
más viscosa, entonces aumenta la pendiente. Claro, eso por un lado. La lava se va enfriando con el tiempo, por lo tanto va aumentando su viscosidad, y es más probable entonces que sea una lava de tipo AA. Eso por un lado. Por otro lado, piensen en una lava de tipo AA. ¿De qué está constituida? Dijimos que tenía una parte brechosa, maciza, brechosa. Esa brecha está formada por fragmentos, ¿ya? Y esos fragmentos están fríos, ya están sólidos, ya se rompieron de manera frágil. Para que fuese una lava bajo de Joe, esos fragmentos sólidos tendrían que volver a ser líquidos o absorbidos por el flujo de lava y volver a fluir de manera viscosa. Eso no es posible. La lava ya se enfrió, ya se formó digamos, la brecha. Entonces no es posible que esa brecha vuelva a transformarse en un flujo bajo de Joe. Entonces por eso es muy raro que ocurra esa transición. Sí es posible que ocurra la transición opuesta, de bajo de Joe a AA. ¿Ya? Influye entonces la viscosidad. De hecho, aquí estamos viendo, por ejemplo, dos imágenes aquí de un volcán, de lavas de un volcán en Japón. La imagen A corresponde a una lava de tipo bajo de Joe, y esta imagen B al microscopio corresponde a una lava de tipo AA. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven textural entre A y B? Más gris de que se asume que clase en la vez. Ya, ¿cómo se dice eso? Se dice matriz. La masa fundamental tiene mucho más microlitos. Y si tiene más microlitos, bueno, son más cristales, tiene una mayor viscosidad. Claro, aquí la lava AA, más cristalina, más viscosa, tiene esa diferencia con estas Bajo de Joe de acá, mucho menos cristalinas, con más vidrio, por lo tanto una viscosidad mucho más baja. Bueno, con respecto a eso, justamente, aquí estamos viendo este gráfico corresponde a un trabajo sobre la lava del Mauna Loa de 1984, una erupción bastante estudiada. Lo que estamos viendo acá en el eje X es el tiempo, ahí está marzo del 84 y abril del 84, cada número representa el día del mes, y aquí estamos viendo viscosidad medida, y va desde, los numeritos están muy pequeños, esto va desde día a la 2, 10 a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Entonces las viscosidades que midieron estos autores, cercanos a la fuente, porque ahí sacaron muestras de lava muy cercanos a las distintas fuentes, era una especie de un dique, una fisura, entonces sacaban muestras y las midieron en varios días. Cerca de la fuente habían viscosidades de lava del orden de 100 a 1000 pascal segundo. Pero fíjense que en el frente de la lava, midieron viscosidades de hasta 10 a la 7. Es decir, la lava, una vez que es emitida, con viscosidades de 10 a la 2, 10 a la 3, aumenta su viscosidad hasta llegar a viscosidades de 10 a la 7. O sea, 5 órdenes de magnitud aumentó la viscosidad mientras esta lava se movilizaba. ¿A qué se debe ese aumento de la viscosidad? Bueno, son varios factores. Lo que decíamos recién, el enfriamiento, pero también de manera importante la cristalización. ¿Ya? La cristalización. Y eso es importante, la cristalización no siempre es por enfriamiento. ¿Por qué otra razón también ocurre cristalización? Exacto, porque escapan los volátiles. Si escapan los volátiles, ¿verdad? Eh, aumenta el punto de fusión. Por lo tanto, si la temperatura es constante, tiende a aumentar el contenido cristalino. Entonces, la lava pierde volátiles una vez que sale a la superficie y empieza a cristalizar de manera muy rápida. Y eso es lo que le aumenta la viscosidad de manera tan dramática, como vemos en este ejemplo del Mauna Loa. Los levés, otra característica importante de los flujos de lava, pueden ocurrir debido a distintos motivos. ¿Ya? Este es un trabajo bien antiguo del año 70, que clasificaban aquí los levés del volcán Etna en Italia, y los clasificaban en varios tipos. Los levés iniciales que están acá son básicamente debido
a esto. Recuerden que veíamos cuando analizábamos los flujos de del Etna, cuando veíamos geología, veíamos un gráfico, y veíamos que las lavas del Etna no eran newtonianas, no partían de acá. Partían de acá. Eran así más. ¿Qué significaba este punto acá? Era el estrés, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si yo aplico un estrés menor a este valor, no hay movimiento. ¿De qué depende el estrés? Bueno, el estrés de Cisalle lo da el mismo... Imaginemos que está una lava que está avanzando hacia el el estrés de Cisalle depende del espesor de la lava. Si la lava es demasiado delgada, no hay el estrés de Cisalle suficiente para que haya movimiento. Por lo tanto, el estrés de Cisalle mínimo alcanza a partir de cierto punto. De aquí hacia acá, la lava es muy delgada para que haya el estrés de Cisalle mínimo. ¿Ya? Lo mismo ocurre al otro lado. ¿Qué significa eso? Que los bordes van a tener una velocidad mucho más baja o van a estar sin movimiento. Esta parte de acá. Y como se enfría la lava, bueno, se solidifican y se forman los levés. Eso corresponde al levé inicial. Los otros son otros tipos. Básicamente, esta es la acumulación de rubble. Rubble son los escombros, los fragmentos. A medida que la lava se enfría, se brechiza, y esos escombros se van acumulando también en el borde. Overflow, que van ocurriendo varios, va aumentando la tasa eruptiva, digamos, de manera discreta, y el flujo de lava va sobreponiéndose al anterior y se va acumulando. Y el acrecionario es que también la tasa eruptiva va subiendo de manera continua y se van formando entonces estos levés laterales que estamos viendo aquí en la imagen B. ¿Ya? Los levés entonces son muy importantes porque muchas veces son los que acotan el ancho que tiene el flujo de lava, canalizan el interior, muchas veces pueden permitir un flujo más eficiente de la lava que está siendo emitida hacia el frente de la misma lava. Veamos algunos ejemplos. Aquí estamos viendo la erupción del Lonquimay, el cráter Navidad, llamado así ya que se abrió, la erupción comenzó el 25 de diciembre de 1988 en el flanco noreste del volcán Lonquimay. Se formó entonces un cono piroclástico y también un flujo de lava asociado, el que avanzó en dirección norte-noreste por el valle del río Lolco. Aquí estamos viendo las fechas, indican la posición del frente de la lava, el 7 de enero, 2 de febrero, 12 de febrero, 10 de marzo, 26 de marzo. Fíjense que cada vez va avanzando más lentamente. La lava avanzó aproximadamente, en realidad eran 10 kilómetros en 13 meses. Ya la erupción terminó en enero de 1990, comenzó en diciembre del 88, un poquito más de un año. Esta es una lava, ahí estamos viendo el frente, ahí se ve una persona que tiene un espesor medio del orden de 15 a 30 metros de espesor, tiene un espesor máximo de 50 a 60 metros en el frente. Si ustedes miran el espesor, va aumentando hacia el frente, ¿ya? Esta lava. Por varios motivos. Va aumentando la viscosidad, vamos a ver enseguida que a mayor viscosidad, mayor espesor, y también el terreno se va volviendo más plano, que hace que la lava avance más lentamente y también que aumente el espesor. Entonces, por eso el espesor va variando desde la fuente hacia el frente de avance máximo. Ahí estamos viendo algunos de los efectos causados por la lava. Arrasó con todo el bosque que se encontraba acá. Fíjense ahí cómo va botando las araucarias a medida que iba avanzando. También en algunas partes represó las aguas de pequeños ríos, formando algunas lagunas en los bordes de la lava, que existen hasta el día de hoy. Y aquí estamos viendo algunos parámetros. En este gráfico estamos viendo el tiempo, fíjense esto en días, y aquí estamos viendo el volumen emitido de la erupción. Hay tres curvas.
esta curva, la más pequeña, corresponde al material piroclástico, porque también emitió una columna que generó un depósito de caída. La segunda curva es el volumen de lava, el que estamos viendo acá. La lava, entonces, tuvo un volumen final de 210 millones de metros cúbicos, o 0,21 kilómetros cúbicos. Y la tercera curva es la suma de las dos anteriores, es el volumen total emitido, que llegó del orden de 0,3 kilómetros cúbicos. Acá estamos viendo la tasa eruptiva estimada de la erupción, también desde el comienzo hasta el final, un poco más de 400 días. Tasas eruptivas al comienzo elevadas, del orden de 100 metros cúbicos por segundo, pero que decayó de manera bastante rápida, de manera exponencial, para llegar a valores aquí en el medio de la erupción del orden de 10 metros cúbicos por segundo, un poco menos, hasta el final de esta. En este otro gráfico estamos viendo la velocidad de avance a medida que fue avanzando la lava. Aquí estamos viendo distancia desde el cráter. Las velocidades máximas fueron del orden de 0,1 metro por segundo, es decir, menos de 1 kilómetro por hora, mucho menos, 0,36 kilómetros por hora. ¿Ya? Y fue disminuyendo a medida que fue avanzando. Fíjense que al final avanzaba del orden de 10 a la menos 4 metros por segundo, es decir, 0,1 milímetros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad de avance al final, bastante lenta. Y aquí está la viscosidad calculada para esta lava. Al momento de ser emitida, estimaron los autores una viscosidad del orden de 10 a la 5 pascal segundo, mientras que hacia el frente de la lava, la distancia más lejana, llegó al orden de 10 a la 9. 10 a la 9, estos 5, 6, 7, 8, 9, sí. Entre 10 a la 9, 10 a la 10 pascal segundo. ¿Cómo habrán calculado la viscosidad, creen ustedes? Aquí no tenían un reómetro, como esos que hayamos que meten en la lava y miden la viscosidad. ¿Cómo creen que midieron la viscosidad ahí? Sabiendo la velocidad y los parámetros dimensionales, hay una cosa que la relacionada. ¿Ya? ¿Cuál era esa cosa? Pues si fuera seno de beta por h por algo dividido en función. Sí, algo así. La velocidad, el espesor al cuadrado, por la densidad, por gravedad, por seno de la pendiente, partido por 3 veces la viscosidad. Bueno, la velocidad la midieron, porque iban midiendo el frente de avance a medida con el tiempo. El espesor también podían estimar cuánto medía la lava. La densidad de la lava podemos saber que es 2.500 kilogramos por metro cúbico, que lo conocemos. Había que medir la pendiente del terreno y despejamos la viscosidad. Entonces, es en realidad una viscosidad aparente, ¿ya? Porque pueden haber varios controles, puede estar influyendo la viscosidad de la corteza y la viscosidad del interior de la lava, dos viscosidades distintas. Entonces, ese peso, ¿cuál viscosidad es más importante? Entonces, es una viscosidad aproximada, aparente. Y aquí estamos viendo lo que les decía. Aquí estamos viendo un mapa de la lava, y aquí estamos viendo algunos perfiles topográficos. Entonces, fíjense que aquí la lava, en este perfil 1 romano, que es el que está acá, aquí tiene 4 sets de LEDs. 1, 2, 3, 4. A medida que la tasa eruptiva iba disminuyendo, ¿verdad? Se iban formando LEDs más hacia el interior de la misma lava. Esta otra lava, esta es la lava del 2001, del Etna, Italia, nuevamente. Una lava también bastante estudiada. Aquí estamos viendo la parte frontal de esta lava. Fíjense que el alcance máximo llegó el 24-25 de julio, aquí en esta zona. La erupción continuó, pero fue disminuyendo también su tasa eruptiva. Generalmente las tasas eruptivas en este tipo de erupciones va decayendo con el tiempo, muchas veces con un patrón exponencial. Entonces, en este caso ocurrió que la lava siguió fluyendo, pero empezaron a formarse otros flujos de lava secundarios que se emplazaron sobre el flujo de lava inicialmente formado. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá estamos viendo el 30 de julio, por acá, y después el 2 de agosto, se formaron dos flujos, este de acá y este otro que siguió por acá también.
Ahí estamos viendo algunos perfiles. Ya está el perfil del frente, por acá, por esta zona de acá, y acá se ven los dos flujos principales, estos de acá, el S y el P que le llamaron. Así se ve el set de Levé, el canal central, y aquí nuevamente los Levés y el canal central, para estos dos flujos que estamos viendo en esta zona de acá. Estamos viendo una imagen termal de un flujo de lava, esta otra erupción, pero también en el Etna, creo que el 2002. Aquí se ve la imagen, digamos, eh, con colores normales, y que se ve la imagen térmica, y se ve a través del 2004, perdón, era la erupción. Se ve cómo fue cambiando también el frente activo. Fíjense que aquí la lava venía fluyendo por esta zona de acá, ahí tenía dos canales activos, después este de acá se inactiva, deja de fluir, y la lava se concentra solamente por esta zona de acá. ¿Ya? Es decir, decíamos que las lavas tipo AA son en general lavas simples, ya en términos generales, pero muchas veces también se van formando algunos lóbulos secundarios a medida que la tasa eruptiva va decayendo. Generalmente estas lavas alcanzan rápidamente su alcance máximo cuando la tasa eruptiva es alta, y después a medida que la tasa eruptiva comienza a disminuir, el flujo de lava comienza a complejizarse. ¿Ya? Comienzan a surgir distintos lóbulos que van completando el campo de lava total. Veamos las lavas de bloques. ¿Ya? Las lavas de bloques son lavas que en general tienen una mayor viscosidad que las lavas que veíamos anteriormente. Las AA y las Pajoejoe en general están asociadas a lavas de composición basáltica. Las lavas de bloques, por otro lado, cubren el resto del abanico composicional, es decir, van desde las andesitas hasta las riolitas. Ocasionalmente pueden formarse lavas de bloques también con composiciones basálticas, pero es lo menos común. ¿Qué caracteriza a estas lavas de bloques? Superficialmente, si las vemos, se ven bastante parecidas a las lavas de tipo AA, en el sentido de que también tienen una superficie brechosa. ¿Ya? Hay algunos factores, sí, que la distinguen. Por un lado, los espesores de estas lavas de bloques son mucho mayores. Para las AA teníamos espesores de entre 5 y 15 metros aproximadamente. En las lavas de bloques, ahí hay una persona de escala, estos espesores van de 20 metros hacia arriba. Pueden llegar a 50, 100 metros, y en algunos casos extraordinarios pueden llegar a más de 500 metros de espesor, ¿ya? Para estos flujos de lava. Es una característica, entonces, tienen espesores mucho mayores. Otra característica distintiva son justamente los bloques que estamos viendo acá. Si en las lavas AA los bloques eran bastante irregulares, ¿ya? Eran bastante, muchas partes espinosos, con protuberancias, no tenían unas superficies regulares. En las lavas de bloque, estos bloques justamente, habitualmente tienen caras lisas, como las que estamos viendo acá. ¿Ya? Lo que indica que probablemente aquí el fracturamiento ocurrió ya en un estado casi 100% sólido. En cambio, las lavas AA, cuando ocurre el fracturamiento, la formación de la brecha, la lava aún tiene un comportamiento plástico, aún tiene una cierta plasticidad, y se deforma todavía y tiene una superficie mucho más irregular. ¿Ya? En las lavas de bloques, estos bloques son mucho más lisos, tienen caras lisas. ¿Ya? Esas son dos diferencias principales. Por otro lado, también estas lavas tienden a fluir bastante menos que las lavas de tipo AA. Las AA pueden llegar muchas veces varias decenas de kilómetros de distancia desde la fuente. Las lavas de bloques en general son mucho más cortas. ¿Ya? Son mucho más cortas. Y rara vez van a superar los 10 kilómetros de distancia desde la fuente. Típicamente tienen distancias de 3, 4, 5 kilómetros desde la fuente. El volumen, entonces, en estos casos se concentra más bien en el espesor, más que en el largo, como veíamos anteriormente. ¿Ya? Aquí estamos viendo entonces algunos cuadros, digamos, unos diagramas. En general tienen también la misma estructura que veíamos en las lavas AA, con una base brechosa, una parte maciza que tiene algunas estructuras digamos, de deformación,
muchas veces despliegues que indican, digamos, los esfuerzos, que como se ve acá, ¿verdad? Pueden ser extensionales cuando la pendiente aumenta, o compresionales, sobre todo en el frente, ya que va frenando a la lava que está buscando desde atrás. La diferencia entonces son los mayores espesores, comparado con digamos, la lava de tipo AA. También como estas lavas son más viscosas, están más cercanas también al punto del sólido, tienden a preservar también mejor estructuras de flujo que ocurren en el interior debido a estos esfuerzos, que en las lavas AA, como el interior todavía está bastante líquido, no se preservan esas estructuras, ¿ya? Pero en su arquitectura tienen también varias semejanzas con las que discutíamos anteriormente. También habitualmente están formadas por levés en las partes laterales, con un canal central bien definido. Un ejemplo, por ejemplo, en México está el volcán Colima. Aquí estamos viendo una erupción que ocurrió entre 1998 y el año 2000. Aquí estamos viendo la lava activa. Eran tres lóbulos principales. Aquí se ve uno de los principales, este que está acá. Aquí se ve el otro. Aquí se ve también la imagen, este lóbulo, este de acá y este de acá. Fíjense los bloques, muchas veces son mucho mayores que los que se aprecian en las lavas de tipo AA. Aquí estamos viendo un bloque de varios metros de diámetro. Ahí estamos viendo también la formación de los levés, se ve bastante claro, y el canal central, el espesor también mucho mayor, de 30 metros en este sector. Ahí se ve un par de personas de escala, y aquí se ve la lava desde acá, la base, hasta el techo que está en esta zona de acá. Y aquí se ve el avance de esta lava. Fíjense en la escala, estos son 2 kilómetros. Esta es una lava que avanzó aproximadamente unos 4 kilómetros de distancia, a pesar de tener una pendiente aquí bastante pronunciada en el volcán. Y estamos viendo las fechas de avance del frente, con estos números, del 1 al 13. Y estamos viendo las fechas. Avanzó desde noviembre del 98, en este caso, hasta febrero del 99, aproximadamente. Aquí estamos viendo el volumen acumulado de la lava y la derivada de esta curva, que sería la tasa eruptiva. Aquí la tasa eruptiva la pusieron con unas unidades un poco extrañas, porque son millones de metros cúbicos por día. Es decir, fíjense que alcanzó una tasa máxima de 2,5 millones de metros cúbicos por día. Nosotros habitualmente tratamos la tasa eruptiva en metros cúbicos por segundo. Entonces son 2,5 millones por día. Hay que dividirlo por 86.400. O sea, hay que dividirlo aproximadamente por 100.000. O sea, son tasas eruptivas de aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? La del Villarrica, por ejemplo, la del 71, era del orden de 500, 800 metros cúbicos por segundo. Lo mismo que ocurre habitualmente en Hawái, del orden de 1.000 metros cúbicos por segundo cuando alcanzan tasas eruptivas máximas. Aquí estamos viendo tasas eruptivas. La del Noquimay, recuerden, era máxima 100 metros cúbicos por segundo. Aquí estamos viendo tasas eruptivas menores, ya tasas eruptivas del orden de 20 metros cúbicos por segundo en su máximo, ya en su máximo, y esto va disminuyendo progresivamente a medida que avanza la erupción. Son lavas mucho más viscosas, fíjense también mucho más cristalinas. Ahí estamos viendo algunas imágenes al microscopio óptico de estas lavas del Colima, ya que tienen un alto contenido de cristales. Aparte son lavas andesíticas, entonces tienen una viscosidad también varios órdenes de magnitud mayores que las lavas basálticas, tanto por composición química, por temperatura y por contenido cristalino. Los culés, como sale ahí, son lavas que tienen una morfología de bloques, ¿ya? No es excluyente, ¿ya? Un culé tiene una morfología de bloque, pero que es una morfología, digamos, transicional entre lo que es una colada de lava y lo que es un domo volcánico. Esto es, las dimensiones, en especial el largo, está bastante acotado, mucho más acotado que en un flujo de lava. ¿Cómo podemos cuantificar ese acotamiento?
podríamos decir que un culé es cuando el ancho que tiene la lava, el ancho que tiene, es comparable o es del mismo orden de magnitud que el largo. ¿Ya? Esta lava, no recuerdo las dimensiones exactas, pero esta lava fluyó aproximadamente unos 3-4 kilómetros de distancia y el ancho es del orden de 1 kilómetro. Tenemos un ancho de 1 kilómetro versus 4 kilómetros de largo. Mismo orden de magnitud. En las coladas de lava, el ancho tiene al menos un orden de magnitud menor que el largo. Por ejemplo, en la colada del Villarrica, que discutíamos anteriormente, 16 kilómetros de largo, el ancho es de 100-200 metros. Es mucho menor. Lo mismo con el Lonquimay. La del Navidad tiene un largo de 10 kilómetros y el ancho promedio es del orden de 300 a 500 metros. ¿Ya? En cambio, en los culés ya el ancho no es tan distinto del largo. ¿Ya? Y estamos viendo la morfología, una morfología de bloques, ¿ya? Como les digo, son lavas de bloques, los culés. ¿Ya? No es una categoría distinta, excluyente, perdón. Son lavas de bloque, habitualmente son lavas riolíticas, ya mucho más viscosas, y entonces por lo mismo también muchas veces tienen una textura de obsidiana, los bloques, para las lavas de tipo culé. ¿Ya? Otras morfologías, digamos, particulares, peculiares, son los platós volcánicos. ¿Ya? Estos platós son generalmente erupciones que han durado bastante tiempo. Por ejemplo, los Deccan Traps que estamos viendo acá en la India, en la actual India, ocurrieron aproximadamente entre los 66 y los 60 millones de años. Es decir, fueron 6 millones de años de actividad volcánica prácticamente continua. ¿Ya? Hay otros más grandes todavía, por ejemplo, los traps siberianos que están acá, de 250 millones de años. El plató del Paraná, aquí que marca la separación o la apertura del Atlántico. Los de Columbia, asociados al hotspot de Yellowstone, y otros. ¿Ya? Una interrogante con estos platós es cómo estas lavas consiguieron avanzar tantas distancias. ¿Ya? Muchas veces aquí hay flujos de lava que avanzaron cientos de kilómetros desde la fuente. Entonces, ¿cómo pudieron avanzar tanto sin enfriarse? O antes de que el enfriamiento, digamos, hiciera detenerse a estas lavas. Aquí estamos viendo algunos de estos platós volcánicos. Fíjense que los volúmenes son bastante importantes. Por ejemplo, los Deccan Traps, estas lavas que están en la India, tienen un volumen de 8.6 millones de kilómetros cúbicos. 8 millones de kilómetros cúbicos. Cuando hablábamos de Yellowstone, por ejemplo, estas mega erupciones de Yellowstone, eran 1.000, 2.000 kilómetros cúbicos. Y aquí estamos hablando de 8 millones de kilómetros cúbicos. O sea, un volumen muchísimo mayor. Sin embargo, si uno toma en cuenta que, por ejemplo, los Deccan Traps hicieron una erupción más o menos entre los 60 y los 66 millones de años atrás, eso nos da una tasa eruptiva promedio del orden de 1 kilómetro cúbico por año. Entonces ya no parece tan extraordinario. ¿Ya? Para que tomen en cuenta un poco las dimensiones, las duraciones y las tasas eruptivas asociadas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una imagen de los Deccan Traps. Entonces, todos estos estratos que estamos viendo acá son básicamente flujos de lava. Si se preguntan qué tipo de lava son estos basaltos de plató, aquí estamos viendo la extensión que tienen en el subcontinente indio, ¿verdad? Esto que está aquí de color verde. Aquí estamos viendo la composición química, principalmente de basaltos y andesitas basálticas. Tienen morfologías tanto de Pajoejoe como de lavas de tipo AA. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunas fotografías que se ven texturas de Pajoejoe, con varios lóbulos que se superponen, lo que veíamos también en terreno, pero a otra escala, lógicamente. Y también se ven algunas lavas de tipo AA, ya con la parte brechosa, maciza, brechosa. Es decir, aparecen ambos tipos de morfología, aunque tienden a predominar más bien las lavas de tipo Pajoejoe, en este caso. ¿Ya? Es una interrogante, todavía, no está resuelto,
Se han propuesto algunos mecanismos de cómo hacen estas lavas. Serían lavas entonces de tipo Pajoejoe, que avanzan, se van inflando a medida que se va deteniendo el frente, hasta que se produce un rompimiento del frente y la lava sigue avanzando. Ahí se produce una especie de sutura. Es decir, sería un mecanismo como el de las Pajoejoe típicas, la que veíamos en el video cuando la lava agarraba esa lata, pero a una mayor escala, con mayores dimensiones, lo que permitiría una mayor conservación de la temperatura interna y de la viscosidad que llevan. Sin embargo, no es una explicación tan convincente. ¿Por qué tienen esas dimensiones mayores y pueden llegar a distancias tan largas? No es tan fácil. Lo más cercano que hemos tenido a eh, estas erupciones de basalto de plató fue la erupción que ocurrió en Islandia, en el volcán Laki, entre 1783 y 1785. Esta es, por lejos, la erupción efusiva más grande de la historia en el planeta. ¿Ya? Durante esta erupción fueron emitidos 14 kilómetros cúbicos de lava. ¿Ya? Para hacer una erupción efusiva es tremendo, ¿ya? Comparable con los volúmenes de las grandes erupciones explosivas. Recordemos Kisapu, 5 kilómetros cúbicos, Pinatubo, 5 kilómetros cúbicos, Katmai, en Alaska, la mayor erupción del siglo XX, 13 kilómetros cúbicos, Krakatoa del orden de 20. Entonces aquí estamos hablando de volúmenes, de un volumen de ese orden, 14 kilómetros cúbicos de lava, de lava. En este caso, debido a la alta tasa eruptiva que hubo, se formó también una columna eruptiva, que en este caso alcanzó del orden de 12 kilómetros de altura, y esta erupción, digamos, generó una especie de una nube de color azuloso la describían, sobre gran parte de Europa. De hecho, Benjamin Franklin, no sé si lo conocen, ¿les suena? ¿O no? Aparecen los billetes de ¿cuál? De $100, parece. Sí, de 100 pesos. Sí. Bueno, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, un polímata que le dicen, se dedicaba a muchas cosas, era escritor principalmente, tenía una imprenta, fue embajador de Estados Unidos en Francia, de hecho se encontraba como embajador en, eh, en Francia al momento de la erupción. Fue el que hizo los experimentos que descubrió la electricidad del rayo con cometas, ¿verdad? El inventor también. Fue uno de los artífices de la constitución de Estados Unidos. Bueno, en ese momento se encontraba en Francia. Él describió también este fenómeno, esa neblina seca, la describían, que había en París y en gran parte de Europa. Y Benjamin Franklin fue uno de los primeros que postuló que estos cambios climáticos que están ocurriendo se podía deber a la erupción de este volcán que estaba ocurriendo en Islandia. O sea, fue uno de los primeros autores que hizo la conexión entre erupciones volcánicas y cambio climático. Bueno, en Islandia el efecto fue mucho más intenso que en el resto de Europa. Generó una hambruna que mató a gran parte de la población. Bueno, aquí estamos viendo los flujos de lava, fue una fisura en este rectángulo que vemos acá, en la zona donde están las fisuras que ocurrieron, fue un dique que llegó a la superficie y que permitió el flujo de lava en esta dirección y el principal que se ocurrió por esta zona de acá. Las morfologías, ahí estamos viendo la fisura que ocurrió, y aquí estamos viendo la morfología. Fíjense el campo extenso de lava que hay acá. ¿Qué tipo de lava sería esta? AA o Pajoejoe. ¿Tengo más fotos? No, no. Pajoejoe. Bueno, en realidad fueron ambas. Aquí estamos viendo algo más parecido a Pajoejoe, pero los autores lo han descrito como algo mixto entre Pajoejoe y lava de tipo AA, de transición para estas lavas. ¿Ya? Me pasó un poco la hora, hagamos un descanso. Bien, aquí estamos viendo los tipos de flujo de lava, que ya se lo he mencionado, ¿verdad? Entre lavas de tipo simples y lavas compuestas. Lava simple que está constituida por una única unidad de flujo, compuesta por múltiples unidades de flujo. Vamos a ver enseguida el control que genera una u otra.
Aquí estamos viendo un gráfico, aquí está la viscosidad en el eje Y y en el eje X está la tasa eruptiva, alta o baja. Entonces, tasas eruptivas altas y viscosidades altas favorecen los flujos simples, mientras que viscosidades más bajas o tasas eruptivas más bajas favorecen las lavas de tipo compuesto. Básicamente, el control, lo vamos a ver cuantitativamente enseguida, es que si la lava alcanza su largo final, potencial que tiene, antes de que se alcance, antes de que termine la erupción, se va a formar otro flujo de lava, porque el anterior ya formó su alcance, ya alcanzó su alcance máximo, ¿ya? En cambio, si la lava aún no alcanza su longitud máxima que puede alcanzar, ¿ya? Cuando se termina la erupción va a quedar un flujo simple, ¿ya? Esa es básicamente la idea, que lo vamos a ver enseguida. Aquí estamos viendo, por ejemplo, para un mismo volcán, esta es el Etna, la erupción de, ¿esta de qué año era? De 1999, un flujo compuesto. En cada imagen, fíjense, estamos viendo las fechas y estamos viendo lo que se ve en color oscuro, es la lava activa durante ese periodo de tiempo. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, 17 de octubre, el 19, entre el 20 y el 22, hay bastantes flujos distintos. El 23 se concentra acá, el 25-26 se agrandó ese flujo, el 27 también, después empieza a fluir por acá, y todo eso va formando un flujo, un campo de lava compuesto, ya múltiples unidades de flujo. A diferencia, para el mismo volcán, la erupción del 2006, en que se formó una única unidad de flujo. Bueno, cuando decimos única, una única principal. Obviamente que hay algunas coladas secundarias, como aquí aparece esta B1, o acá que se divide en dos, o pequeñas lenguas que van surgiendo a lo largo del flujo, pero es una principal, se puede distinguir una claramente. Y el largo, el largo predomina claramente sobre el ancho total del campo de lava, a diferencia del compuesto, en que el ancho que tiene es comparable con el largo, ¿ya? Esto es importante entonces, acá está, eh, dice ahí los factores que afectan el alcance final de una lava. Este es un trabajo pionero de George Walker en 1973. Fue el primer autor que planteó que el principal factor que controla la tasa eruptiva, controla, perdón, el largo final de una lava, es la tasa eruptiva de esa erupción. Entonces él recopiló datos de muchas erupciones. Aquí estamos viendo tasa eruptiva promedio, fíjense acá en escala logarítmica. Y aquí estamos viendo el alcance final que tuvo la lava, ¿ya? Entonces él vio que había una correlación positiva entre tasa eruptiva y largo final de una lava, ¿ya? Y él planteó que era más importante que la viscosidad, como se pensaba hasta ese entonces. Fíjense, sin embargo, que de todas formas hay una dispersión importante de los datos. O sea, hay una tendencia general de aumentar el largo con la tasa eruptiva, pero la dispersión acá es bastante ancha, lo que quiere decir que tienen que haber otros factores también que influyen en esa tasa, en ese largo final. Ya aquí están mezclados lavas de bloques AA principalmente y de distintas composiciones. Fíjense ahí desde basalto hasta dacita. Vamos a ver entonces cómo podemos analizar eso cuantitativamente. Antes de seguir, aquí estamos viendo un número importante, el número de Grabs, que se llama, ¿ya? Es un número adimensional. ¿Qué quiere decir este número? Imagínense, imagínense, eh, ustedes tienen una tubería, ¿ya? Una cañería que transporta agua caliente desde una habitación a otra. Tengo el punto A, después tengo el punto B, y yo tengo una cañería, como les digo, que transporta agua caliente, ¿ya? Desde A a B. ¿Qué factores van a influir entonces en que el agua se pueda mantener más o menos caliente desde A hasta B? ¿Qué va a influir? ¿No es lo mismo?
Ya, claro que ahí lo ponen como la difusividad térmica, que está relacionado con la conductividad. Claro, pero la capacidad que tiene el líquido de transportar calor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, pero el agua está moviéndose, ¿ya? Está llenando la tubería. Hay que ser más preciso. ¿Qué tan rápido durante la tasa? Ya, la velocidad con que se mueve, claro, la velocidad. Si se mueve rápidamente el agua, si va muy rápido de A a B, va a perder poco calor. Si se mueve muy lento, va a perder más calor. La velocidad también es importante. ¿Qué más? Bueno, la distancia. La distancia entre A y B. Lo mismo. Si hay mucha distancia, va a perder más calor. Si la distancia es corta, va a perder poco calor. ¿Qué más? Correcto. Claro, en este caso es el radio o el diámetro, porque estamos asumiendo que es un círculo, pero sí, el radio es diámetro. Que tiene que ver en realidad con el área. El área que tiene la sección transversal. ¿Cómo hacer? Mientras más grande sea la sección transversal, va a perder más o menos calor. ¿Por qué? Se relaciona el área de contacto con el volumen en particular del material. Se podría con la incubita de área, ¿no? Claro, lo podemos ver en dos dimensiones. El perímetro con el área, ¿verdad? El volumen va a estar asociado al área. Claro, va a ser el área multiplicado por el largo. El área es pi por r cuadrado. Y el perímetro es 2πr, ¿verdad? 2πr. Mientras, entonces podemos hacer la relación entre área y perímetro. La razón entre área y perímetro, entonces me queda r partido por 2. Entonces, mientras más grande sea el radio, mayor va a ser esta razón entre área y perímetro. O entre volumen y área, si lo llevamos a 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo se enfría el agua que está en el interior? Bueno, se enfría por el borde. Y el borde está asociado al perímetro. Por lo tanto, si el área es mayor en relación al perímetro, va a tardar más en enfriarse. Por lo tanto, y esto nos dice que mientras más pequeño sea el radio, esa razón va a ser más pequeña. Por eso influye el radio o el diámetro equivalente. ¿Ya? Entonces son estos 4 factores. Si yo lo escribo, y ahí sale el número de Graf, adimensional. ¿Ya? Ustedes pueden comprobar las dimensiones. ¿Qué influye en que la lava el agua en este caso, se enfríe más lentamente? Bueno, a mayor velocidad se enfría más lentamente, ¿verdad? Mientras más grande sea el radio, se enfría más lentamente. Y por otro lado, mientras mayor sea el largo, se va a enfriar más rápidamente. Y mientras mayor sea la difusividad térmica, se va a enfriar también más rápidamente. Es el número de Graf, adimensional. Ya, no tiene dimensión, ustedes lo pueden comprobar. Bueno, se ha comprobado empíricamente, midiendo el número de Grafs de lavas, de flujos de lava, que las lavas tienden a detenerse cuando se alcanza un valor del orden de entre 230 a 370 para el número de Grafs. ¿Qué significa ese número de Grafs? Miren, fíjense que lo puedo manipular un poco. Velocidad, el largo partido por tiempo. Largo partido por tiempo. Tengo aquí largo, tengo acá. Los largos se van. De hecho, fíjense que velocidad y largo lo podía agrupar en tiempo. En realidad importa el tiempo que se demora de ir de A a B. Entonces me queda radio al cuadrado. ¿Esto a qué les suena?
T por la difusividad térmica. Fíjense que si yo saco la raíz cuadrada del número de Grads, que también sigue siendo adimensional, me queda R raíz cuadrada de K por T. ¿Se acuerdan que era la raíz cuadrada de K por T? El efector del gas famoso. Exacto. Claro, la raíz cuadrada de KT, tengo un flujo de lava, era el espesor que tiene la corteza de enfriamiento, esta que se va formando acá. Ese espesor, delta, es raíz cuadrada de KT. Difusividad térmica por T. Entonces, en el fondo, ¿qué me está diciendo el número de grados? El número de grados me está diciendo que la lava se va a detener cuando la razón entre el espesor de la corteza y el radio equivalente lo puedo aproximar con la altura del tubo, ¿ya? Porque en general las lavas son mucho más anchas que altas. Son más bien así el perfil de una lava. Entonces, el radio equivalente acá es muy cercano a lo que es el espesor. ¿Ya? Entonces, básicamente, si damos el número de Grads, la raíz cuadrada, era el H partido por el delta. Delta es raíz cuadrada de la T. Entonces nos dice que la lava se detiene cuando la proporción entre el alto total y el espesor de la corteza alcanza un cierto valor. Como esto va aumentando, se va cerrando, porque la corteza va aumentando su espesor con el enfriamiento, entonces va a llegar un punto en que esa corteza ya es lo suficientemente espesa en relación al alto total que la lava se detiene. Así podemos interpretar el número de Grads. ¿Ya? Número de Grads. Vamos entonces un poco más allá. Decíamos que la lava avanza, o sea, en el caso de un flujo newtoniano, tiene esta fórmula, la fórmula de Jeffrey. ¿Ya? Es una forma simplificada, pero nos va a servir para entender un poco qué es lo que está ocurriendo. La tasa eruptiva, Q, son metros cúbicos por segundo, es volumen por unidad de tiempo. Q lo podemos entonces decir que es la velocidad de la lava por el área transversal. Y el área, para un flujo de lava, va a ser el espesor por el ancho. ¿Ya? Por el ancho. Entonces, H por W. Entonces, Q va a ser la velocidad por el ancho por el alto. Si reemplazo acá, ocupando esa fórmula, me queda entonces que Q es H al cubo por el ancho, por ρ, por G, por seno del ángulo, partido por 3 veces la viscosidad. Puedo despejar H, el espesor de la lava, entonces va a ser la raíz cúbica de 3 veces la viscosidad por Q, partido por ancho, ρ, G, seno del ángulo. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, decíamos entonces que teníamos que, voy a escribir el número de Grads, era H al cuadrado, ¿verdad? Por la raíz cuadrada de difusividad térmica por T. Ese es el tiempo entonces en que la lava se detiene. Voy a despejar el tiempo en que la lava se detiene. Tengo que, me queda, dígame si me equivoco, ese T, ahí lo paso para acá, y luego al cuadrado, entonces me queda H a la cuarta, partido por la difusividad térmica y por el número de Grads al cuadrado. ¿Está bien?
Dark, dark, dark. Sí. Ya tengo el tiempo. El tiempo de detención de la lava. Velocidad es largo partido por tiempo, ¿verdad? Largo partido por tiempo. Por lo tanto, el largo de la lava, el largo final, LF, pongámosle, va a ser eso, H cuadrado, por ρ, por G, por seno del ángulo, partido por 3 veces la viscosidad, por el tiempo de detención. Este TF que tenía acá. ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, me queda reemplazo el tiempo, entonces me queda que esto era H. A ver, espérate. ¿Para qué no? 6. Wow. Espérate, ¿esto está bien? A ver, quiero asegurarme que no cometo ningún error. Tengo aquí mi top pen. Sí, la diversidad con el tiempo es baja raíz. ¿Perdón? El número de Gratz está con el tensor al cuadrado. Golpeo la divisibilidad en raíz. O sea, con el tiempo. Sí, está mal, ¿verdad? Este era H no. Sí, Si es que la raíz, porque la raíz del número de Gratz es esa relación. claro. Entonces es. Serían ambos al cuadrado, el numerador y el denominador. Sí, espera, se me fue la onda. Claro, Gratz era al cuadrado. Y sin, claro. Sí, perdón. Entonces es al cuadrado nomás, ¿sí? Y ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? Sí, lo tengo en mi pero H cuadrado, FT, sí, ahí está. Entonces reemplazo ahora y me queda H a la cuarta, ρ, G, seno de alfa, 3 veces la viscosidad, y tengo que ponerle acá K y número de Gratz. Tengo H a la cuarta, y aquí tengo H, entonces reemplazo el H con lo que está ahí. Entonces me queda el largo me queda esto, agrupo porque aquí tengo esto es lo mismo que está acá, sin el Q, sin el W, pero al revés. Entonces me queda finalmente que el largo final de la lava depende de la tasa eruptiva elevado a 4/3, el ancho también a 4/3, y el resto me queda de esta manera, 3 veces la viscosidad dividido por ρ, G, seno del ángulo, elevado a 1/3 por el número de Gratz, que es más o menos 300, por la viscosidad térmica. Allí llegamos a esa razón. Entonces ahí tenemos el largo final de la lava. Bueno, hay algunas simplificaciones. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo que la tasa eruptiva es constante, que la viscosidad es constante, que la pendiente es constante. ¿Ya? Lo que no es así. ¿Ya? Pero estamos simplificando para ver un poco qué es lo que pasa. Entonces, esta relación es interesante. ¿Por qué? Fíjense que el mayor control es justamente lo que veíamos, con la tasa eruptiva.
Q está elevado a 4 tercios. ¿Ya? Es mucho más importante que todo esto, la pendiente del terreno, la densidad, la viscosidad, que depende solamente de un tercio. Está elevado a un tercio. Esto está elevado a 4 tercios. El Q es mucho más importante. Otra cosa curiosa que se ve, fíjense que depende el largo final, depende de la viscosidad, pero depende de manera directa. Esto me está diciendo que a mayor viscosidad, mayor largo. Claro, le damos un tercio, pero a mayor viscosidad, más largo. Como raro eso, ¿no? Uno pensaría que a mayor viscosidad, la lava avanza menos. ¿Qué podrían decir ustedes? Bueno, podemos decir varias cosas. Es interesante. Bueno, el número de Gas es constante, empíricamente es más o menos 300. La difusión térmica también es constante, ya a los 6 metros cuadrados por segundo. Esto es una constante, en el fondo. Aquí estamos viendo los factores que influyen. Le decía entonces que es raro. ¿Por qué a mayor viscosidad más largo? Bueno, si veíamos esto que estamos viendo acá, no es tan raro. ¿Por qué? Decíamos que la lava se detiene cuando el número de Grams alcanza un cierto valor. Era la razón entre el espesor de la corteza que se enfría, que es lo que hace que la lava se detenga, y el espesor total. ¿Qué pasa si el espesor total, el radioequivalente, es muy grande? Bueno, esta razón va a ser muy grande, porque el H es grande. Y por lo tanto la lava no se detiene, porque el número de Grams al principio es muy grande, y se va achicando a medida que la lava avanza hasta que llega a ese valor de presión. Bueno, pero si el espesor de la lava es muy grande, el espesor relativo de la corteza que se enfría es muy pequeño. Y por lo tanto la lava sigue avanzando. ¿Y de qué depende el espesor? Bueno, entre otras cosas, depende de la viscosidad. A mayor viscosidad, mayor espesor. Y a mayor espesor, la lava puede avanzar más lejos, porque el enfriamiento no va a ser tan importante. ¿Ya? Esa es la lógica que hay detrás de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad, en efectos prácticos? Bueno, aquí estamos viendo que, claro, afecta la viscosidad, pero la tasa eruptiva es mucho más importante. ¿Ya? Por tercio. La viscosidad solamente un tercio. Se eleva a un tercio. Importa mucho menos. Pero ¿qué es lo que pasa además? La tasa eruptiva, ¿de qué depende? ¿Se acuerdan cuando veíamos? Lo hemos visto varias veces. En el flujo más simple, si tenemos aquí una erupción, Q, si me acuerdo bien, era pi por R a la cuarta, partido por 8 veces la viscosidad, por el dPA de X, o dPA de Z, el gradiente de presión. ¿Ya? Depende de la viscosidad del magma. Y a mayor viscosidad, menor es la tasa eruptiva. En términos simples. Entonces es complejo, porque a su vez la tasa eruptiva también depende de la viscosidad del magma. En último término. Claro, por eso las erupciones basálticas, efusivas, tienden a tener una tasa eruptiva mucho más alta. Recordemos Hawái, Villarrica, tasas eruptivas de 500, 1000 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la viscosidad del magma es baja. ¿Ya? En cambio, erupciones efusivas, que forman flujos de tipo Cuvier, riolita, tienen tasas eruptivas de 1 metro cúbico por segundo, 10 metros cúbicos por segundo, es mucho más baja. ¿Ya? ¿Y por qué? Entre otras cosas, porque la viscosidad aquí del magma que asciende es mucho mayor. Entonces hay como un feedback, ¿verdad? Claro, aquí estamos viendo la viscosidad de la lava, que influye, pero es que en el fondo, implícitamente, la viscosidad también está metida aquí en la tasa eruptiva, también influye. ¿Ya? Entonces es como un círculo de retroalimentación. Bueno, también depende de la pendiente del terreno. Claro, si la pendiente del terreno
es más alta, fíjense, también de nuevo raro. Si la pendiente del terreno es más alta, seno de alfa también va a ser mayor. Y el flujo va a ser más corto. También porque está influyendo ¿cómo se llama? En el espesor de la lava. Por eso, lo mismo que la discusión. ¿Ya? Estamos en la hora, ¿no? Sí, ya vamos a llegar a la hora. No sé si quedó claro esto. Pero interesante, estamos viendo de manera cuantitativa. Bueno, esto en realidad yo le puse un igual. Esto deberíamos ponerle proporcional. ¿Ya? Porque estamos haciendo en el fondo un análisis dimensional. No estamos resolviendo de manera exacta las ecuaciones. Es proporcional a esos factores. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo por qué el Q, la tasa eruptiva, es tan importante. Aquí nos salió del análisis dimensional, que es el principal factor, 4,3. ¿Ya? El resto de los factores incluyen un tercio, es más débil, la influencia que tiene. Entonces, volviendo al gráfico, claro, aquí estamos viendo tasa eruptiva. Tasa eruptiva, entonces, influye en el largo de la lava, pero con una dispersión importante. ¿Por qué? Porque hay otros factores, como la viscosidad del magma, la pendiente del terreno, principalmente, viscosidad y pendiente. Densidad no cambia mucho. Entre una riolita, un basalto, no alcanza solo lo de magnitud, va a tener un 10-20%, no más que eso. ¿Ya? Pero viscosidad y pendiente, bueno, y el ancho también, el ancho de la lava. El ancho no lo hemos tratado porque el ancho de la lava puede estar determinado por las propiedades de la lava, por la tasa eruptiva y la viscosidad, pero en muchas otras cosas va a estar determinada por la topografía, si está muy encajonada o no. Entonces puede ser un poco más complejo. Por eso lo dejé ahí como una constante, ¿no? Pero vemos entonces que la tasa eruptiva es el factor principal. Ok. Vamos a parar entonces.